Historias que sanan el alma. Presenta las 4 puertas que conducen a la paz interior. Había una vez un hombre que dedicó muchos años de su vida a recorrer los caminos del mundo en busca de la paz interior. Se preguntaba constantemente cuál sería el secreto para alcanzarla y cómo podría disfrutar de esa paz tan deseada. ¿Sería acaso una fantasía inalcanzable? Un día, exhausto de tanto caminar y hacerse la misma pregunta, decidió descansar bajo un frondoso árbol. De repente sobresaltado sintió la presencia de un maestro zen que lo había estado observando y le dijo que le iba a revelar el gran secreto que tanto anhelaba. El monje condujo al hombre a una antigua ciudad, donde encontró un imponente templo con robustas paredes y una enorme puerta dorada. El monje le hizo la seña de que debía tocar y se alejó. El hombre sin dudarlo se acercó y la tocó, y al abrirse, sus ojos se encontraron con una inmensa pared que contenía una frase que decía, hablar solo lo necesario. En ese instante, se dio cuenta de que estaba solo y decidió sentarse. Pocos minutos después, se acercó otro maestro y le dijo, dado que buscas la paz interior, aquí encontrarás el camino que te conducirá a ella. Y comienza con hablar solo lo necesario. El maestro le explicó que el 90% de nuestras palabras son innecesarias, mecánicas y una pérdida de energía vital. En su mayoría, hablamos de forma negativa, destructiva y crítica. Juzgamos y nos burlamos de los demás. Por ello, la primera puerta hacia la paz interior es hablar solo lo necesario. El maestro le pidió al hombre que volviera a su vida y hablara solo lo justo y necesario durante un año, y luego regresara. Durante todo ese año, el hombre intentó ponerlo en práctica y se dio cuenta de cómo solía hablar de más. También notó que la gente a su alrededor hacía lo mismo. A una simple pregunta, surgían miles de respuestas, cargadas de juicios, críticas y calificaciones. Muy pocos respondían adecuadamente. Al cabo de un año, el buscador regresó al templo. Esta vez encontró una segunda puerta, igualmente hermosa que la primera. Al abrirla, descubrió una nueva frase que decía, pensar solo lo necesario. Nuevamente, se sentó a reflexionar y el maestro de la puerta anterior se acercó a él. El maestro le preguntó cómo se había sentido al poner en práctica la primera puerta. El hombre respondió que había dejado de hablar cosas innecesarias, pero que había surgido un nuevo problema. Aunque no hablaba tanto, su mente interna era una charla intensa que no le permitía encontrar paz. El maestro le explicó que el problema radicaba en que la mayoría de las personas piensan en exceso. Un 98% o 99% de nuestros pensamientos son innecesarios y derrochan energía. Tenemos muchos pensamientos destructivos. Debemos pensar solo para solucionar problemas, para procesar información relevante, para construir y planificar. Esa vocecita en nuestra mente, que creemos que somos nosotros, es innecesaria y nos hace perder energía inútilmente. Debemos apoyarnos en la conexión con nuestro cuerpo y prestar atención consciente a nuestra respiración. Debemos pensar solo lo justo y necesario. Cuando nuestra mente se silencie, podremos descansar. El maestro le pidió que volviera dentro de un año. Después de ese año, el buscador regresó al templo y se encontró con una tercera puerta igual de imponente que las anteriores. Al abrirla, leyó una frase que decía, sentir solo lo necesario. Nuevamente, se sentó a reflexionar y el maestro se acercó a él. El maestro le preguntó cómo se había sentido al poner en práctica las 2 primeras puertas. El hombre respondió que había dejado de hablar cosas innecesarias y de pensar en exceso, pero aún tenía problemas con las sensaciones y las emociones en su cuerpo. Sentía angustia y ansiedad, lo cual perturbaba su paz interior. El maestro le dijo que el 98% o 99% de lo que sentimos es innecesario, y además, intóxica tanto a las personas como al planeta. Debemos dejar de vivir en la superficie de nuestras emociones y pensamientos destructivos. Las emociones son instrumentos de conocimiento, por lo que debemos estar atentos a nuestras sensaciones y observar nuestras emociones.
Debemos dirigir nuestra atención y no permitir que se instalen mecánicamente. Ira fácil, risa fácil, silencie la mente emocional. Debemos hacerla descansar. El maestro le pidió que volviera dentro de un año. Transcurrido ese año, el hombre regresó al templo y encontró una cuarta puerta con una frase que decía: la verdadera paz viene del silencio y el verdadero silencio es la ausencia del ego. Varios maestros se le acercaron y le dijeron que se notaba una paz interna en él, pero que aún faltaba que pusiera en práctica una cuarta puerta. El hombre les respondió en silencio que esa paz interior había sido una gracia, una bendición o quizás una recompensa. Había sido producto de sus esfuerzos anteriores. Al trabajar en sí mismo, había dejado de identificarse con esa vocecita en su mente y con sus emociones. Al darse cuenta de que no era esa vocecita, experimentó la gracia, y cuando cayó esa identificación del ego, sintió una gran paz interior que superaba toda comprensión. Esta maravillosa historia nos enseña que la paz interior se encuentra tras cuatro puertas: hablar solo lo necesario, pensar solo lo necesario, sentir solo lo necesario y trascender el ego mediante el silencio. Los invito a reflexionar sobre estas enseñanzas y a aplicarlas en sus propias vidas. Recuerden que la paz interior es un tesoro que vale la pena buscar y cultivar. Sonríe, agradece y abraza la vida. Solo tienes el presente para vivir. Si te gustó este video, haz clic en me gusta, compártelo y recuerda suscribirte. Dime en los comentarios qué enseñanzas te deja este video.